decide cómo se compone la canasta básica y con qué criterios? Primeramente hay que centrarnos en los conceptos de canasta básica. En este caso hay muchas instituciones relacionadas en ello, sobre todo, pues, por ejemplo, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el CEPAL, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe y el INCAP, que son Institutos de Nutrición Centroamericana y de Panamá. Todos estos organismos dicen que cada país tiene la obligación de tener un concepto básico de la canasta básica. En El Salvador específicamente, lo leo literalmente, dice que la canasta básica es el conjunto de alimentos que conforman la dieta usual de una población con cantidades suficientes para cubrirlo adecuadamente las necesidades energéticas de todo individuo. Este concepto es sacado de la Dirección General de Estadísticas, DIGISTED, del 2008. Pero creo que a este concepto le falta un poco más el hecho de que no está incluido el tema nutricional. ¿Qué más o menos criterios se deben de utilizar para definir la canasta básica? Básicamente son dos. Muy importantes los datos de población, como son edad, sexo, grupos de riesgos, embarazados, niños, ancianos. Y lo segundo, tener las recomendaciones dietéticas adecuadas para cada uno de los grupos de población. Uno puede consumir 2.000 calorías con 4 golosinas. ¿Hay unas canastas básicas mejores que otras? Es claro que en diferentes tipos de alimentos podemos encontrar más cantidades energéticas o kilocalorías que otro. Dentro de la región centroamericana sí hay muchísimas diferencias. Un dato relevante que puedo proponer es según el Banco Mundial, en el año 2010, El Salvador destina el 65,49% al consumo de alimentos y bebidas. México el 22,63%, Nicaragua el 48,70%, Honduras 57,65% y Guatemala 36,37%. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una diferencia en el consumo de alimentos y bebidas dentro de la región. Por lo tanto, hay diferencias dentro de las canastas básicas de cada uno de los países, lo que nos indica que los salvadoreños están gastando o están consumiendo mucho más alimentos y bebidas, pero no sabemos los niveles nutricionales ni la seguridad que tienen estos. Por lo tanto, sí que hay diferencias dentro de las canastas básicas. Y la pregunta que se debería de hacer aquí es el por qué, por ejemplo, México o Guatemala gastan menos que en El Salvador. ¿Será que su canasta básica es más completa, que tienen mayor proporción a la hora de completar las kilocalorías necesarias para un grupo de una población? Entonces, relativamente hay mucha diferencia. El derecho a la vida conlleva alimentarse, pero nadie habla de ello. ¿Nutrirse es un problema político? Es una pregunta binaria, 1-0 o sí y no. Realmente es sí, es un derecho y además concierne mucho a la política. Voy a mencionar unas pequeñas líneas de observación general del 12º Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en el artículo 11. Cita lo siguiente: el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer, niño o niña, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Es decir, que dentro de los programas políticos es necesario tener esto en cuenta, es decir, programas de desarrollo que indiquen a la población todo lo que concierne a la canasta básica y sobre todo tienen acceso físico y económico, es decir, que todos los programas desarrollados por los gobiernos deben de encauzar a que una población, en este caso las familias salvadoreñas, puedan tener acceso eficientemente a estos productos. Por lo tanto, concierne políticamente a todos los sectores. ¿Se privilegia a ciertos sectores productivos al elegir los productos que componen la canasta básica? Está claro que dentro de la canasta básica muchas veces se beneficia a muchos sectores, pero muchas veces no está dentro del poder político
estos controles o estos beneficios. Por ejemplo, hay una noticia que me llamó mucho la atención investigando dentro de la canasta básica salvadoreña, que lo indica centralamericadata.com, que es una noticia del 2014, donde ellos representan prácticas anticompetitivas de un producto en específico, en especial el trigo. Hay 2 empresas dentro de El Salvador que han utilizado estas prácticas y por lo tanto se reparten en el mercado. Es decir, ya no hay un libre mercado de este producto tan vital dentro de la canasta básica, sino que existe un monopolio. Y muchas veces las políticas no pueden entrar o no pueden ejercer su poder sobre estos monopolios. Por lo tanto, muchas veces sí que se beneficia en algunas partes y en otras, pero a su vez estos mismos se pueden utilizar para beneficiar a grupos pequeños, por ejemplo, al pequeño productor, a las pymes en baja escala. Creo que no es tanto algo negativo, sino algo positivo porque se puede ejercer un poco la soberanía alimentaria. Independientemente del país, ¿qué ente debería fijar la canasta básica, sus productos y su costo? Realmente el tema de la canasta básica es un tema muy complejo porque deberían de introducirse muchos entes. En este caso estamos hablando de tanto de la salud como compuestos económicos, también a nivel de ciudadanía. Es importante que la ciudadanía inicie a expresarse, inicie a reclamar un poco su derecho sobre la alimentación, porque estamos hablando de no solo el ahora, sino del futuro de la sociedad, que en este caso recae en los niños y niñas salvadoreños y de todos los países. Es necesario que el gobierno en específico se siente en una mesa de diálogo y llame tanto a la empresa privada como los entes públicos, en este caso el sector salud, agroindustrias, economía, y sobre todo también que exista una representación de la población con el cual puedan llegar a un acuerdo. Porque dentro de la canasta básica salvadoreña se ven muchas deficiencias y muchas veces muchos sesgos, tanto en lo urbano como en lo rural, y eso puede repercutir mucho a nivel de sociedad. Por lo tanto, creo que no es un ente en específico que debe de relacionarse con este problema, sino que muchos. ¿Qué tiene que ver la canasta básica con la soberanía alimentaria? Tiene que ver mucho, es un tema muy importante, muy discutido actualmente dentro de las investigaciones, pero hay que aclarar un poco el concepto de soberanía alimentaria, que está muy ligado a lo que es la seguridad alimentaria. Hay un concepto de la FAO, en 2006, que dice que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Esto quiere decir que todos nosotros individualmente debemos de tener derecho a acceso a ello y sobre todo alimentos inocuos y nutritivos. Pero para hablar de soberanía alimentaria me basé en una estupenda mujer de Mali, se llama Nye Lit, que en el 2007 en el Foro de Seguridad Alimentaria en Canadá nos da 6 pilares fundamentales de la soberanía y habla de centrarse en alimentos que son para el pueblo, poner en valor a los proveedores de los alimentos, pero en este caso locales, localizar los sistemas alimentarios porque muchas veces tanto en la globalización como en la industria es muy fuerte y por lo tanto no hay proveedores que compitan con este sistema. También sitúa el control a nivel local. Pequeñas agroindustrias, pequeños productores pueden verse favorecidos con este sistema, en este caso de la soberanía alimentaria. Promueve el conocimiento y las habilidades. ¿Por qué? Porque utiliza la investigación para apoyar al pequeño productor y además son técnicas ancestrales o tradicionales de cada uno de los pueblos cuando se habla de soberanía alimentaria. Y por último, un pilar importante que es compatible con la naturaleza. Está claro que los cambios climáticos influyen mucho y por lo tanto este tipo de sistema de soberanía alimentaria maximiza las contribuciones al ecosistema. Todo ello influye mucho en la canasta básica.
porque es nuestro derecho a exigirla que sea nutricionalmente bien y saludablemente bien. ¿Cómo se hace para mantener una canasta básica actualizada, saludable y justa? Es muy importante el tema de la estadística, sobre todo, como mencionaba inicialmente, datos poblacionales actualizados de población, sexo, edad, género, grupos de vulnerables, niños, ancianos. Son los criterios que se deben de tener para tener una canasta básica actualizada. Justa es decir, que por cada población yo debo de moverme en esos sentidos. Es decir, que tanto en la zona rural como en la zona urbana, yo tengo que llegar a esas necesidades básicas. Dentro de El Salvador, investigando un poco los datos, no llegamos muchas veces a eso. En la zona urbana llegamos a 2.200 kilocalorías y recomiendan entre 2.000 y 2.500. Y en la zona rural solamente tenemos 1.600. Es decir, que para un hombre no llega lo suficientemente las kilocalorías que se justifican a nivel mundial. También, en este caso, en el año pasado, la FAO recomienda el consumo de frutas y verduras que son de 400 a 500 gramos y en la canasta básica salvadoreña no está reflejada. Por lo tanto, deberíamos de estar actualizando, leyendo y poco a poco pues, ajustando la canasta según a los grupos de población. Y económicamente está claro que la canasta básica es un valor económico muy importante que se utiliza pues, para fijar los niveles de pobreza y además para fijar el salario mínimo. Por lo tanto, debe de haber una concordancia entre un concepto y otro. Por lo tanto, todo ello debe de haber programas que vayan de la mano para que podamos tener una canasta básica sana, segura y justa y económicamente aceptable.